páginas de aventuras se despliegan mil historias, superhéroes las figuras, en la mente mil memorias, villanos y héroes luchan en combate sin cesar. Cada viñeta es un mundo que nos hace imaginar. Ven y escucha Alcon Comics, donde el arte siempre brilla. Ven y escucha lo independiente, con pasión y maravilla. ¿Cómo están, amigos y amigas de nuestro podcast de Alcon Comics? Sí, hemos vuelto para una nueva temporada 2025, nuestra segunda temporada ya, y no podemos estar más ansiosos y contentos de poder encontrarnos nuevamente y conversar de los temas que más nos interesan con respecto al mundo del cómic y la historieta. Mi nombre es Ramiro Velázquez, soy lector de cómics, dibujante aficionado también, aún con varios proyectos en mente, y ya vamos a estar hablando de eso durante esta temporada. Y junto a mí, un gran amigo, Ricardo Cabrera, también dibujante y lector de historietas. ¿Cómo está, amigo Ricardo? Hola a todos, hola Ramiro. Estoy muy contento de retomar nuevamente este podcast que nos ha ayudado bastante a nosotros dos de manera personal, porque nos ha ayudado a conocer los pormenores y también las historias que están alrededor de todo este planeta, no solamente en el cómic norteamericano, sino también en el cómic latinoamericano. Entonces, gracias a este podcast, nosotros hemos aprendido mucho, hemos conocido también grandes artistas, no solamente del ámbito nacional, sino también en otras partes de este continente que conocemos como América. Entonces, contento de retomar. Ha sido varias cosas que nos han pasado, ¿cierto, Ramiro? Sí, han pasado muchas cosas. Justamente queríamos conversar sobre eso en esta pequeña introducción de este programa. Queríamos, primero que todo, agradecer el apoyo, como decía Ricardo, y la audiencia que tuvimos en la temporada anterior. Alguna vez incluso superando nuestras expectativas, la verdad. Tenemos que ser bien sinceros al reconocer que no hay muchos episodios de la primera temporada que fueron muy bien aceptados, y para nosotros eso nos puso muy contentos. Lamentablemente quedaron algunas cosas pendientes que por diferentes factores, por razones de fuerza mayor, no pudimos concretar, como por ejemplo el especial de Transformers que anunciamos pero que no pudimos concretar finalmente. Pero no se preocupen, esta temporada vamos a saldar varias deudas que dejamos pendientes. Incluso hace un tiempito nos reunimos con Ricardo de forma presencial justamente para conversar todos estos temas, lo que va a ser el desarrollo de esta temporada. Hicimos una reunión de planificación completamente, listamos los temas que vamos a ir incorporando para esta temporada, lo que esperamos tratar. Hay una variedad de cosas que han pasado en los meses que no grabamos, hay muchas noticias que queremos desarrollar y muchas temáticas que también nos quedaron pendientes, así que vamos a estar haciendo todo eso en esta temporada. Y esperamos tener programas con cierta regularidad, y siempre recordando que, bueno, Ricardo y yo, además del podcast, también tenemos a veces que atender otras responsabilidades, entonces pedimos las excusas de antemano, pero siempre también dentro de nuestra responsabilidad está poder compartir estos temas con ustedes, así que sin más que agregar, queremos iniciar el programa de hoy con las noticias más recientes de la escena comiquera nacional e internacional. Noticias nacionales, bueno, ya se acerca muy pronto el Salón Internacional de la Historieta que se celebra este año en Santiago. Vamos a tener más de 30 expositores, la entrega de los premios Pepo también de este 2025. Es un evento muy grande, es un evento que reúne muchas editoriales, muchos creadores, muchos guionistas, y este año también tiene un sabor especial porque van a haber muchos lanzamientos. Van a entregar los premios este año en el Centro Cultural La Moneda, los días del 6 al 8 de junio,
Ya queda muy poquito, ya se está preparando todo para poder tenerlo mejor. Preparen sus billeteras los que quieren ir a comprar cómics fresquitos, que van a estar lanzándose algunos con firmas, con fotografías también de sus autores. Y como ya mencionábamos, los premios Pepo, que ya están las nominaciones, se anunciarán los ganadores obviamente en el evento, pero pueden echar un ojo en las redes sociales de historieta-cl. Si no me equivoco es la cuenta de Instagram, o en las diferentes redes sociales pueden buscar Salón de la Historieta de Chile y les van a aparecer toda la información al respecto. Otra noticia también relacionada con, esta vez con el ámbito internacional, pero tenemos un chileno como protagonista. Y es que la editorial IDW, que está a cargo de la publicación de muchos cómics de las Tortugas Ninja, anunció que va a existir un spin-off del personaje Casey Jones. Y este cómic en particular será dibujado nada más y nada menos que por un chileno, por Amancay Nahuelpan, que ya ha trabajado para editoriales internacionales. Recientemente venía saliendo de varios trabajos con títulos de DC Comics y ahora salta a IDW para dibujar esto. ¿Qué les parece? Ahora, todavía no sabemos la historia en concreto que se va a desarrollar. Hay algunos anuncios con respecto. Por ejemplo, el guionista Alex Pagnadel fue entrevistado por algunos medios de historieta internacional y mencionó que algo de lo que él pudo deslizar con respecto a la aventura que se va a enfrentar Casey Jones es que va a estar protegiendo la ciudad de Nueva York de un nuevo mutágeno. Si recuerdan, las Tortugas Ninjas se convirtieron en tortugas precisamente por un agente mutágeno que los hizo estar en esa condición. Bueno, hay uno nuevo, hay una amenaza en este caso, que Casey Jones va a estar metido ahí defendiendo a la ciudad de Nueva York. Y obviamente van a aparecer otros personajes del universo de las Tortugas Ninjas como Rafael y Abril O'Neil, porque ellos van a estar muy preocupados de que Casey Jones no se le vaya de las manos esta nueva amenaza. Y bueno, ahí se va a desarrollar un montón de aristas en la historia que esperan abarcar en una serie que saldrá en septiembre de este año y debería contar con 6 números en total. Esto puede abrir puertas a que sigan escribiéndose y dibujándose más historias de este y otros personajes de las Tortugas Ninjas, así que vamos a estar también muy atentos a esas noticias. Y hablando del ámbito internacional también, se dieron a conocer hace unas semanas atrás los nominados a los premios Eisner de este año, del 2025. Los Eisner, recordemos, que son algo así como los Oscar del mundo del cómic. Este año es la versión número 37 de esta premiación, que considera actualmente 32 categorías. Y bueno, recordar también que se toman en consideración las publicaciones hechas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. La premiación siempre se realiza en el marco de la Comic Con de San Diego, que este año va a ser, la premiación exactamente el día sábado 25 de julio de 2025. Así que si quieren ponerse al día con los títulos que han sido nominados, con los autores, con los guionistas, quienes componen el jurado de esto y más información al respecto, está disponible el sitio de la Comic Con de San Diego para tener más información. Vamos a estar atentos también, obviamente, a las redes sociales para ir viendo cómo se desarrollan tanto los paneles que van a existir, los anuncios y la premiación de los mejores guionistas, artistas y cómics del ámbito internacional. Y esas serían por mi parte las noticias. Ricardo, yo sé que tú también tienes algunas muy interesantes. Sí, justamente, quizás más de algunos de ustedes recordarán que la distribuidora de cómics llamada Diamond Comic Distributors, perdón mi inglés, no medio atravesado como si se acá en Chile es lo que es el inglés, pero Diamond Comics hace algún tiempo había anunciado que se iba a sumar al capítulo 11 de la ley de Estados Unidos, que tiene que ver justamente con el problema económico que ellos estaban atravesando. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que nos llama la atención a nosotros? Bueno, de acuerdo a la información del sitio de internet Bleeding Cool, Diamond Comic envió una carta de garantía a las tiendas de cómics. Para que se hagan una idea, Diamond Comic, como era
el encargado de distribuir o de enviar los tomos de cómics de todas las editoriales que estaban asociadas a ellos, y obviamente ellos los entregaban a las tiendas pequeñas de Estados Unidos y en otras partes, ellos el día viernes 23 de mayo de este año en curso, el 23 de mayo, que para nosotros este programa se está grabando el día 25 de mayo, el día domingo, y el día viernes, este sitio de internet, Bleeding Cool, informa que Diamond Comic envió una carta a las tiendas de cómics en medio de este proceso de bancarrota que ellos anunciaron hace un tiempo atrás. Ahora, en esta carta, Diamond Comic lo que está buscando es dar tranquilidad a los clientes minoristas que en estos momentos se están viendo afectados justamente por esta noticia de bancarrota, en que ellos, como tiendas minoristas, van a seguir recibiendo los cómics igual, a pesar de las dificultades financieras que está atravesando Diamond Comic. Entonces, la empresa menciona que va a continuar operando y que va a cumplir con los pedidos durante el proceso de reestructuración que tienen ellos como empresa. Ahora vamos a comentar ciertos puntos que debemos considerar con respecto a esta carta. Debemos entender que Diamond Comic primero asegura a las tiendas de cómic que van a continuar operando a pesar de las reestructuraciones que están teniendo al día de hoy, cosa que es muy positiva. Y el aspecto negativo, también debemos recordar que Marvel y otras editoriales como Dark Horse, IDW, que tenían el contrato con Diamond Comic, ahora ya no los van a tener. Por lo tanto, el que toma la distribución de estos cómics es Penguin Random House, y ellos, obviamente, al ser la nueva empresa que va a distribuir los cómics de Marvel y de otras editoriales, ya no les permiten a Diamond Comic, obviamente, seguir enviando las revistas que ellos tenían dentro de su catálogo. Pero a pesar de todo esto, se vuelve a enfatizar el hecho de que Diamond Comic mantiene su compromiso de la distribución de las revistas que tenían hasta cierta fecha, ya, por decirlo de cierta manera, bajo un contrato con estos editores y, por supuesto, tiendas minoristas de cómics. No deja de llamar la atención porque esta información, obviamente, más de alguna tienda que está asociada o que estuvo asociada a Diamond Comic al día de hoy, está recibiendo las repercusiones, obviamente, del hecho de que esta gran empresa, que no solamente tiene que ver con cómics, sino también tiene que ver con juguetes, con páginas web y otras cosas, obviamente se ven afectados a menor o a mayor grado. Así que bastante interesante esa noticia por parte de esta distribuidora de cómics que ya lamentablemente ha comenzado a, por decirlo de cierta manera, ha ido soltando a sus clientes habituales para poder reestructurar su negocio. Pasando a otra noticia, ¿ustedes han podido ver El Eternauta en Netflix? Quizás sí, quizás no, pero lo que queremos comentar es que la serie El Eternauta de Netflix ha tenido un impacto muy significativo en Latinoamérica. Sobre todo porque esta serie está basada en un cómic que nosotros en el podcast ya habíamos hablado anteriormente. Y esta revista es icónica porque en Argentina los autores Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López hicieron una verdadera obra maestra del cómic. Ahora, si podemos separar más o menos los ítems que tienen que ver con el impacto de esta serie de televisión que se ve por Netflix, podemos decir lo siguiente. Desde su estreno, el 30 de abril de este año 2025, El Eternauta se posicionó como una de las series más vistas en varios países de la región, incluyendo por supuesto en Argentina, lugar donde fue creado este cómic, en Chile, acá en nuestro país, en México, en Colombia y Brasil. Y en solo 2 días se convirtió en la serie más vista de Netflix en 20 países, y obviamente destacando su popularidad en América Latina, que es lo que nosotros obviamente nos llama mucho la atención, porque siendo un cómic argentino que para los lectores es algo conocido, para quienes viven en el mundo del cómic,
No así para la gente que no tenía ni la más remota idea de que existía una obra argentina con tal grado de profesionalismo. Entonces eso destaca muchísimo que a través de una serie de televisión, una serie obviamente en la plataforma Netflix, haya llegado a tanta gente y calando hondo en la mente y en el corazón de los que han podido ver esta serie. Y la recepción de público, por supuesto que es algo que también nos causa mucha alegría, porque nosotros como lectores, personalmente yo cuando leí el Eternauta me encantó. En la época, de hecho, cuando hicimos el review de este cómic hace tiempo atrás, en la primera temporada, ustedes lo pueden buscar, es maravillosa. Entonces, la serie, si bien es cierto que todas las series de televisión o las películas toman el material original y la transforman para poder mostrarla en la televisión, se nota que en este caso la serie se apoya muchísimo en el material original. Y de hecho fue elogiada justamente por ser fiel o por tratar de ser lo más fiel posible y por capturar la esencia de esta obra de cómic que fue hecho por Oesterheld. Ahora, si ustedes todavía no la han visto, esta serie está basada en Buenos Aires. Ahí se realiza la historia. Y en la serie de televisión ustedes pueden ver locaciones reales, juegos de cartas que se hacen en Argentina y que tienen el nombre característico de ese lugar. La música, si ustedes alcanzan a escuchar a aquellos que a lo mejor les gusta como a mí, y no sé si a Ramiro le gustará, por ejemplo, escuchar a Soda Stereo de repente de fondo, o a otros cantantes argentinos también que nosotros hemos escuchado en su tiempo, por supuesto que nos decimos, wow, qué bueno que hayan introducido, siendo que en el cómic obviamente es difícil tratar de captar el sonido, pero al escucharlo en una serie de televisión, dando el ambiente de lo que está sucediendo, es maravilloso. Por lo tanto, esto también ha provocado que la recepción del público sea mucho más profunda. ¿Qué hablamos o qué podríamos decir sobre el cómic original? Bueno, esto ha producido algo muy bonito. El éxito de la serie ha revitalizado el interés en el cómic original. Y en la Feria del Libro de Buenos Aires, por decirlo solamente como una pequeña muestra de lo que ha ocurrido, y en varias librerías de todo el país de Argentina, los ejemplares del Eternauta se agotaron rápidamente. De hecho, las editoriales están buscando, y de hecho más adelante también lo vamos a hablar con Ramiro, de las nuevas ediciones que hay o que surgieron hace muy poquito, y que esas ediciones ya se vendieron todas y que han ido saliendo cada ciertos años ediciones nuevas para que la gente pueda consumir esta historia que es tan buenísima. Entonces, el resurgimiento de la demanda de esta obra clásica demuestra que la gente está retomando nuevamente el gusto por la lectura de cómics, sobre todo cómics nacionales. En este caso, el cómic nacional argentino, y que obviamente nosotros como vecinos estamos disfrutando también de esta literatura. ¿Y qué pasa con el impacto cultural y social? Quizás más de alguno de ustedes logró ver en las noticias ciertas marchas que se hicieron en Plaza de Mayo o en otros lugares de Argentina, carteles que se pegaron sobre las, podríamos decir, pósters o avisos del Eternauta en ciertos lugares de Argentina, en donde la gente pegaba carteles que ¿dónde está Oesterheld? Eso nos llamó mucho la atención, porque resulta que más allá del entretenimiento, la serie ha reavivado las conversaciones sobre la historia reciente de Argentina, sobre todo en relación a la época de la dictadura militar, en donde lamentablemente Oesterheld y su familia desaparecieron. Entonces las organizaciones de derechos humanos, como lo que habíamos dicho anteriormente, las abuelas de Plaza de Mayo, han comenzado a hacer campañas para encontrar a los nietos desaparecidos del autor. ¿Por qué? Porque se muestra de que hay un legado de una obra que va más allá que simplemente una historia. Es algo que llegó a penetrar en algo cultural en el mundo del cómic y de la cultura argentina. Entonces, el Eternauta no solo ha sido un éxito en términos de audiencia, sino que también podríamos decir que ha generado un profundo impacto cultural y social en Latinoamérica, y reafirma, por supuesto, la importancia de contar historias locales.
Bonito, sí, pero también se deja ver un poco lo que es la tristeza de las situaciones en las que muchas veces se ven involucrados los países, que son aspectos negativos y que muchas veces nos cortan el poder disfrutar de nuevas obras de estos autores como Oesterheld y tantos otros que lamentablemente ya no están con nosotros. Y junto con ello, con este pensamiento bajo el concepto de noticia, lamentamos mucho mencionar que el día de hoy, cuando estábamos grabando este programa, nos sorprendió mucho la noticia del guionista norteamericano Peter David. Este guionista estadounidense fue un guionista de la revista Hulk, Aquaman, X Factor, Babylon 5 y fue co-creador de Spider-Man 2099, entre otros personajes. Este creador lamentablemente falleció a los 68 años el día de hoy, y su esposa Kathleen O'Shea David fue justamente la que dio el aviso mediante las redes sociales sobre el fallecimiento de su esposo. Lamentablemente, Peter ya había sufrido derrame cerebral el año 2012, y junto con ello, a medida que iban pasando los años, tuvo lamentablemente insuficiencia renal y sufrió otra serie de derrames cerebrales y un infarto leve, justamente con el paso de los años. Y obviamente ustedes entenderán que junto con todas esas enfermedades, por supuesto que la salud de Peter se encontraba bastante compleja, por decirlo de cierta manera. Así que desde este humilde podcast lamentamos profundamente la pérdida de Peter David y nuestro más sentido pésame, por supuesto, a sus familiares y amigos. Así que eso serían las noticias por mi parte, Ramiro. Muchas gracias, Ricardo. Y sí, bueno, terminamos con una noticia lamentable. Es parte también de lo que nos toca anunciar cuando grabamos este programa. La temporada anterior también dimos cuenta de varios fallecimientos de algunos autores y guionistas de cómic, y que nos dejan ese legado, nos dejan cómics en los que ellos participaron con todo su corazón, con todo su interés en desarrollar historias que nos entretuvieran. Así que nos quedamos con eso, con sus historias. Están ahí para que las podamos revisitar de vez en cuando y para aprender también de ellos, porque nos dejan enseñanza a los que queremos seguir haciendo historieta a posteriori el fallecimiento de ellos. Así que muchas gracias, Ricardo, por las noticias, y ahora vamos a pasar a otra sección clásica de nuestro programa, que son las reseñas y recomendaciones. Para esta sección de reseñas y recomendaciones, en particular, me preocupé de ponerme al día con algunos títulos que los había tenido pendientes hace mucho tiempo, y ya era hora de hacerlo. Aproveché el periodo que no estuvimos grabando para poder ponerme al día con las lecturas pendientes, y bueno, quedan todavía algunas que vamos a ir repasando durante esta temporada, pero esencialmente me puse al día con dos series de cómics de Star Wars editados por Marvel Comics, en concreto con el título Kanan y el título de Star Wars, La Alta República, o The High Republic en su título en inglés. Primero voy a hablar del cómic de Kanan. Kanan es un cómic del universo Star Wars escrito por Greg Weisman, publicado por Marvel entre los años 2015 y 2016. Ya tiene sus añitos, casi 10 años ya estaría cumpliendo a día de hoy. En total fue una serie de 12 números, originalmente llamada Kanan, el último Padawan, para luego dar paso a un nuevo arco llamado A Primera Sangre, con lo que su publicación terminó en 2 volúmenes que son un compendio de ambos arcos, pero que se venden por separado, aunque se entienden como una historia en conjunto. ¿De qué se trata? Bueno, si reconocen el personaje de Kanan Jarrus, que se hizo bien conocido por la serie animada Rebels del universo Star Wars, y tal vez a muchos le surgieron dudas de su origen, sus primeras etapas, desde su entrenamiento y hasta su exilio debido a la Orden 66. Y bueno, después en Rebels ya nos lo presentan como un personaje adulto con todas esas vivencias que teníamos sin saber mucho qué pasó. Bueno, estos cómics relatan justamente esas vivencias. Cuando empecé a leerlos esperaba encontrarme con esa información, que es la que a todos nos
nos interesaba. Y es justamente lo que se narra. No hay más allá de lo que uno esperaría de la historia de este cómic. Tiene obviamente algunos flashbacks y algunos cameos de otros personajes de la franquicia que son conocidos para todos. Y podría decirse también que es un cómic que va en paralelo con otras series del universo Star Wars, como por ejemplo con Bad Batch, o las últimas temporadas de Clone Wars, que también fueron muy famosas en su momento. Así que en términos de historia cumple de forma correcta con la premisa que se presenta. Y lo que también me gusta es que es un buen nexo, funciona muy bien con un nexo entre tanto la historia del personaje, lo que pasa antes del personaje, lo que pasa en el desarrollo de la serie animada y también con lo que pasa en su desarrollo personal como personaje. Desde uno esperaría verlo obviamente desde Padawan hasta ser un caballero Jedi casi, y efectivamente es lo que vemos. Conocemos rasgos de su personalidad. Conocemos rasgos de por qué se convirtió en lo que fue en la serie de Rebels cuando lo vimos en la serie animada. Entonces explica muy bien y pone muy en las circunstancias en las que el personaje se desarrolla y llega a la pantalla. En el dibujo la mayor parte del trabajo tuvo trabajo muy variado. Los lápices se los llevó la mayoría de los números Pepe Larraz, dibujante español muy conocido. ¿Y por qué lo menciono? Porque al tener en la mayor parte de los números, que eran más en continuidad, contribuye a que la narración se vea más fluida. Hay otras series, por ejemplo, del universo de Star Wars o de Marvel incluso, que a veces participan otros dibujantes, y a veces eso hace como un contraste entre ciertos números cuando la historia trata de ser fluida, pero a veces visualmente eso corta un poco la fluidez de la narrativa. En este caso, como es el dibujante principal a cargo de los tomos que van en consecuencia, se ve bien fluido y eso se agradece mucho. Los epílogos de cada arco, por ejemplo, que son en este caso por ejemplo los números 6 y 12, estuvieron a cargo de otros dibujantes. Entonces eso también se agradece porque se nota que son un trabajo que aporta a la historia, pero que son aparte de la historia. Entonces, en temas de narrativa, los dibujantes hacen que funcione muy bien el trabajo. Añadieron también un enfoque diferente en el estilo. Entonces eso, según mi percepción, cumple súper bien si la idea era darle otro tono a esos números en particular que sirven como epílogo a la historia principal. Así que para los fanáticos de Star Wars y de las series animadas, este es un cómic altamente recomendado por mi parte. Así que si no lo han leído, pueden buscarlo. Hay números disponibles tanto a la venta presencial como también en venta online. Y el otro cómic es Star Wars La Alta República, que es una serie de 15 números que está también escrita por un único guionista, igual que Kanan, que era solamente un guionista. En este caso los 15 números fueron escritos por Kevin Scott. El equipo artístico sí es muy variado. Es algo parecido a lo que hablaba en el caso de Kanan. Contrasta en ese sentido porque aquí sí vemos muchos artistas implicados en esta serie. Hay varios números que fueron dibujados, entintados, coloreados, incluso rotulados por diferentes personas. Pero esto tiene un mérito, porque a diferencia de lo que se pensaría, que es lo que mencionaba yo en el caso del cómic de Kanan, en vez de hacer una ruptura en la narrativa al tener diferentes artistas implicados, hay una continuidad, una narrativa muy fluida y que no le hace ningún dibujante más justicia que otro en temas de la historia. Se entiende todo sin ningún problema. Esta historia originalmente fue publicada por Marvel entre los años 2021 y 2022. Es un poco más reciente que Kanan. Y llegó en español a través de Panini. En su momento también fue muy famosa la serie de cómics porque fue súper anunciada por Marvel, por Star Wars también, por Lucasfilm, digamos, en sus eventos de cada año. Y bueno, por temas de traducción, Panini obviamente lo trajo con un poco de desfase temporal, pero llegaban con cierta justicia en paralelo con las historias que se iban publicando en inglés.
¿Qué narra este cómic? Narra los acontecimientos ocurridos en la era de la Alta República, que para los que entienden cómo funciona el universo de Star Wars, es todo lo que pasa cientos o hasta miles de años antes de las películas originales. Así que todo lo que se presenta en estos cómics es relativamente nuevo para los que estaban acostumbrados a los clásicos de Star Wars. En ese sentido van a ver elementos que no están presentes en las películas ni en las series, por ejemplo. Personajes, obviamente, que son completamente originales. Y puntos de vista de algunos aspectos de la narrativa general de Star Wars que se presentan de otra forma. Y que al pasar del tiempo se vieron de alguna forma modificados. Si tratamos de entender eso como algún tipo de evolución o explicación que están tratando de hacer para la historia en sí de todo el universo Star Wars, en ese sentido funciona. Para mí, según mi apreciación. Pero a muchas personas eso en realidad no les interesó, primero. Y segundo, sintieron que era absolutamente innecesario. Apreciaciones aparte, vamos a remitirnos en lo que tiene que ver con la historia y con la parte artística. Se disfruta bastante. A nivel narrativo son bastante fluidos. Cada número tiene un cliffhanger muy definido y bastante interesante para el siguiente número. Es un guión dinámico, no contiene excesivos detalles que hagan la lectura un poco más tediosa o más lenta, sino que tiene mucho dinamismo en el guión. Y como ya hablaba un poco de la parte artística, los dibujos le hacen mucha justicia al guión. También la narrativa que emplean los diferentes dibujantes y entintadores en los números que les tocó participar, se agradece mucho que estuvieron en la misma sintonía. Tal vez esto se debió a que, y esto es un aspecto también de la franquicia en general de Star Wars, en que esta saga de cómics se anunció junto con todo un universo de producciones audiovisuales de Star Wars. Si recuerdan, se anunció casi junto con series que saltaron para las plataformas de streaming de Disney Plus, por ejemplo, y que venían en la misma sintonía, junto con otras series animadas, cortos animados y un montón de material que estaba en la misma época, y algunos que no estaban en la misma época, pero que compartían guionistas, directores, productores. Entonces eso hace entender que esté todo en la misma sintonía. ¿Se nota eso en el cómic? Se nota. Si uno después o antes de leer el cómic ve algunas de las producciones de Star Wars que estaban anunciadas en su momento, se ve que hay un esfuerzo por cohesionarlo todo. Así que si se lee bajo ese prisma, según mi apreciación, se disfruta bastante. Si está buscando uno algo que aporte más al universo Star Wars, eso ya es apreciación completamente personal. Para mí, según mi apreciación, sí aporta bastante al universo Star Wars, y es un cómic bastante recomendable. Es muy entretenido, todos los números son muy entretenidos y tiene un cierre que tal vez para algunos no es tan cierre. Tal vez en algún momento Star Wars va a retomar historias de este estilo, no lo sabemos, pero no sería mala idea que lo hiciera. Y finalmente queríamos hablar esta va a ser una reseña en conjunto con mi amigo Ricardo, que queríamos hablar también de una publicación de hace un tiempo, que es Barrabases, las nuevas historias o las nuevas aventuras, que es una publicación que está bajo la editorial Red Horse, que vuelve a traer a Barrabases a los cómics, que son nuevas historias de un clásico de la historieta nacional. Pero más allá de hablar de las historias, porque en un programa anterior también hablamos un poco de Barrabases, queríamos hablar en concreto de esta nueva iniciativa, esta nueva apuesta a los kioscos, a un precio de kiosco, o países, estos negocios pequeñitos que están a veces en las esquinas con diarios y revistas. Bueno, acá también en Chile era muy común tener estos números de este cómic icónico a disposición de la gente, y ahora cómic.
Personalmente me parece súper bien que revivan un clásico nacional. De hecho, hace un tiempo en nuestras conversaciones con Ricardo, y como mencionábamos en un episodio anterior del podcast, habíamos hablado de lo bonito que sería ver nuevas historias de Barrabases. Y bueno, justo este año aparecieron. Me parece a mí personalmente que la historia está muy bien. Recuerda ese relato de antaño. Para los que no conocen Barrabases o que no están familiarizados con el cómic, es un equipo de fútbol y el cómic relata las vivencias de los miembros e integrantes del equipo con los otros equipos diferentes de la liga, en este caso de las vivencias personales también de algunos. Entonces se hace muy transversal en este sentido la lectura. No trata temáticas complejas, no trata tampoco de ser un cómic muy enredado, sino que es muy sencillo, centrado en el entretenimiento, en la comedia, pero muy sano en ese sentido también. En ese sentido, estas nuevas aventuras me recordaron me dieron ese sabor del Barrabases antiguo que yo leía cuando niño. Las viñetas, los dibujos, el comentario del partido, el comentarista que está relatando y que se ve en los cartuchos, que participa también en la acción, los personajes que entran, salen de la cancha, todo eso está súper bien. Se nota que se preocuparon de llegar a los lectores clásicos como yo, por ejemplo, que leía Barrabases muy, muy niño, y también tratar de enganchar a los nuevos lectores que les puede llegar este cómic a sus manos. Pero hay lamentablemente algunos aspectos que personalmente no me dejaron conforme, que tienen que ver con la parte física de la publicación. En este caso por ejemplo con el papel. El tipo de papel no me recordó al Barrabases antiguo, al revés. Yo esperaba una publicación de calidad a los tiempos en los que estamos, y sentí que un poco retrocedió en calidad. No me gustó mucho, esto es un comentario completamente personal. La publicación en papel no me hizo mucha justicia con lo clásico de este cómic. Y también en el aspecto técnico, con lo que tiene que ver con el rotulado del cómic, también yo hubiera esperado otro trabajo de rótulos. Tal vez esto es una suposición personal. Tal vez el objetivo era que visualmente se sintiera clásico, como el Barrabases original, pero lamentablemente tendía a comparar. Y si uno mira las páginas de Barrabases originales y mira las páginas de este Barrabases nuevo, los rótulos no son lo que uno esperaría. Lamentablemente estos rótulos se sienten como poco conocimiento de rotulado. Y bueno, entiendo tal vez que de alguna forma esto se conversó tal vez a nivel editorial, tal vez tuvieron en cuenta los costos de producción, los costos del papel, los costos de trabajar con gente en el ámbito, y eso obviamente tal vez hizo afectar la puesta en el papel de este cómic, pero aún así no lo esperaría. Personalmente yo hubiera esperado que le hubieran puesto un poco más de cariño al aspecto técnico de este cómic. Los rótulos me dejaron la sensación de que se hicieron casi a la rápida. A ver, el dibujo, el color, el entintado, yo no los cambiaría. Se agradece que están tan bien hechos. Pero el rotulado a mí me dejó el debe. Y la calidad del papel. ¿Qué otro aspecto quería mencionar? Bueno, sí, eso, los globos de texto. Eso me quería referir. Los globos, si nos vamos al tema técnico, siento yo que no deberían ser tan circulares, tan ovalados, con una forma tan rígida. Los globos de texto del Barrabases original se ajustaban al texto. El texto también tenía un rotulado clásico de cómic. Esta fuente o la tipografía que utilizan en este número, lamentablemente, no se siente como de cómic. No se siente dinámico, entretenido. Se siente muy de máquina de escribir. Y lamentablemente eso me sacó del foco de leer el cómic todo el momento. Así que
Eso eché de menos, la esencia en la técnica del Barrabases clásico. Sé que los originales se hacían a mano alzada, los originales de Barrabases, pero a día de hoy contamos con elementos digitales para emular un poco lo que se hacía y mejorar un poco lo que se hacía de forma análoga, pero en este caso no siento que se haya logrado, y eso no me pareció tan correcto en el aspecto técnico. Pero bueno, esas son mis apreciaciones de esta iniciativa. Ricardo, ¿qué tienes tú que decir al respecto de este cómic Barrabases? Mira, me sumo a muchos de tus comentarios porque cuando yo me compré la revista también quería leer una historia, entendiendo de que era una historia nueva, pero encontrándome con una calidad muy parecida a la revista de antaño. Para quienes no han logrado o no han tenido la oportunidad en realidad de leer un cómic de Barrabases, háganse la idea de que los colores, si bien eran simples, estaban muy bien colocados, el dibujo también estaba muy bien prolijo, por decirlo de cierta manera, y si bien cada artista aportaba sus formas de representar la historia, eran historias que se leían muy fácilmente y eran muy entretenidas, y la calidad del papel acompañaba justamente al trabajo del dibujante, rotulista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tal como decía Ramiro, acá nos encontramos con un problema. Tratábamos nosotros con Ramiro de decir, oye, ¿cómo lo decimos para que no suene tan mal? Porque lamentablemente tenemos que hacer comparaciones en lo que era Barrabases antes y con lo que nos presenta esta editorial llamada Red Horse. Hace algún tiempo atrás yo les comenté en un podcast también que habíamos grabado con Ramiro sobre las revistas que me había comprado, que eran unas ediciones también de esta editorial que retomaban las historias de Barrabases del año 54, específicamente de octubre y de septiembre del año 54. Estas reediciones son la tapa del cómic. Es exactamente el mismo material que la revista que Ramiro estaba comentando, que son las nuevas aventuras. El color y para que se hagan una idea, las nuevas aventuras, la portada, tanto el dibujo como el color se ven un poco borrosos. En cambio, la misma editorial, para esos cómics que fueron reeditados del año 54, ustedes van a ver que tanto la tinta como el color están muy muy bien puestos en la portada. Y al abrir la revista, como era en blanco y negro, la calidad de la impresión en blanco y negro de esas dos revistas es maravillosa. Yo no puedo decir lo contrario, porque para hacer una historia tomada de una revista antigua y verla tan clarita en un tomo actual, se agradece muchísimo. Entonces, al querer comprar, más bien dicho, al querer ver el contenido de esta nueva aventura de Barrabases, lo primero que noto es que el dibujo no es claro. Hay como una baja de calidad, podríamos decir, de lo que es el dibujo en la portada. Y al abrirlo, es tal cual como dice Ramiro. El papel no acompaña para nada a la impresión de esta nueva aventura. Las tintas se ven como opacas en algunos dibujos, en algunas ocasiones no se entiende el dibujo. Acá el arte, como bien dice la revista, está a cargo de Epilachu. Epilachu es un dibujante nacional. El dibujo en la revista es muy bonito, es muy agradable, se entiende perfectamente lo que es la acción, los diálogos. En el caso del dibujo, ningún problema. Pero la calidad de impresión, la calidad editorial para estas revistas no se ve como un trabajo bien acabado. Les voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, en el dibujo, yo tengo la revista en mi mano, la estoy viendo ahora en estos momentos, y tal como decía Ramiro, los globos de diálogos no necesariamente tienen que ser redondos. Pueden ser, incluso, se pueden sumar al borde. Imagínense ustedes que ven una viñeta que obviamente la hoja es blanca y el globo de diálogo se pisa sobre el borde de la viñeta. En este caso no es necesario dibujarle el borde al globo de diálogo.
se puede dejar en blanco, pero al hacer el círculo completo, en la lectura para quienes estamos acostumbrados a leer cómics, empieza a ser monótono. Nos empezamos a dar cuenta que siempre son los mismos globos de diálogo y no hay algo dinámico, cosa que no sucede en el dibujo. El dibujo es muy dinámico, son muy expresivos los personajes, pero los globos de diálogo en ciertas ocasiones llegan a ser un poco, por decirlo de cierta manera, como obligatorios. Es como que la editorial obligó a colocar un globo de diálogo en cierta parte de la viñeta para poder seguir la historia. Y ese tipo de cosas se nota. Entonces hay diálogos que no se logran comprender bien cuál es la línea de lectura. En algunas ocasiones se pierde. Las hojas, en algunas ocasiones, los dibujos están muy al borde del corte. Y en otras ocasiones, los dibujos tienen la separación correspondiente en los bordes de la hoja. Hay que recordar, para quienes no entienden mucho de cómic, que en los cómics hay un tipo de borde que se les conoce. Hay 3 tipos de bordes para generar un cómic. El primer borde es en donde todo el texto y lo más importante tiene que estar. Fuera de ese borde se puede expandir el dibujo, pero los textos no pueden estar en esa zona. Y más allá, en la tercera parte, que vendría a ser la tercer margen, ahí por supuesto el dibujo puede sobrepasar, pero es obligación que ni el texto ni otras cosas del dibujo tienen que estar en esa zona. Y lamentablemente en este caso se nota que están muy al borde, por lo tanto no se nota el cuidado correspondiente a lo que es el margen de la historieta. Entonces todas esas cosas, sumando a la poca calidad de la hoja, la falta de ritmo en lo que es la lectura del cómic, hacen perder. De verdad se los digo, me dio mucha pena. Cuando yo le comenté a Ramiro, me dio mucha pena lo que era la edición de la revista. Me dio pena ver, por ejemplo, globos de diálogo que estaban muy con... Les voy a colocar otro ejemplo. Hay 2 personajes que están conversando y los globos de diálogo se supone que deberían estar en tal posición que para ti no debiera taparte escenas de acción. En esta ocasión hay viñetas en donde sí se nota que los globos de diálogo están tapando la acción. Entonces interrumpe lo que es la dinámica de la viñeta en sí. Y ahí también llega a ser una lectura molesta. Y súmele el hecho de que el color de cada página, al no tener el acompañamiento de la hoja como tal, el color hace que muchas zonas del dibujo se vean muy oscuras y se pierde el dibujo. En este caso, como ya le había mencionado, de Epilachu. Epilachu dibuja muy bien, pero hay ciertas zonas que el color lamentablemente le echa a perder el dibujo. Por eso en muchas ocasiones ustedes se dan cuenta que el dibujante prefiere 1000 veces dibujar algo y dejarlo en blanco y negro que aplicarle color, porque cuando no se sabe aplicar bien el color, se echa a perder todo el dinamismo de la historieta y de la calidad visual de las viñetas, cosa que en este caso, lamentablemente tengo que decirlo, también se vio afectado. Para nosotros, tanto Ramiro como para mí, está claro que hay un tema editorial, porque nos llama mucho la atención que los cómics del año 54, que fueron reediciones, se ven demasiado claras en contraste con estas ediciones a color. Y es más, yo tengo un tomo que se llama Barrabases, historias inéditas y clásicas, que también es de la misma editorial Red Horse, en donde hay un compendio más o menos de 25 títulos. Yo acá tengo el número 2. Y ocurre exactamente lo mismo, pero podría decir que incluso peor. Entonces, estos tomos, siendo una revista tan conocida en nuestro país, teniendo tantos fans, viendo la poca calidad de la revista, nos dejó bastante triste. No podemos ocultar nuestra decepción en este sentido. Y la última historia de Barrabases, porque hay 2 historias, hay algo que nos llamó la atención. Yo, para serles bien franco, este tipo de historietas, este tipo de cómics, el tipo de lectura que hay, me gustaba bastante porque enseñaban cosas mediante el diálogo. Y no tengo memoria de haberme encontrado con palabras soeces en las historietas. No tengo memoria de algunos. Si ustedes conocen alguna historieta de Barrabases donde se apareció,
les agradecería mucho que me dijeran en cuál. Pero acá me encuentro con que la segunda historia hay una frase de un personaje donde hace alusión muy claramente de una palabra soez, que en este caso en nuestro país se le conoce como un garabato. Se entiende que en los cómics de hoy día hay cómics que son para adolescentes, para adultos, y se da más libertad en el tipo de lenguaje que hay. Pero para mí, siendo seguidor de Barrabase, no tengo memoria que se haya dado el permiso para incluir alguna referencia a alguna palabra soez o algún garabato o una palabra insultante. Estoy de acuerdo que muchos lectores, quizás para ti es muy normal encontrarte con palabras de ese tipo en las revistas que tú lees, pero a mí, como lector de este tipo de revistas que son más familiares, más infantiles, me llamó negativamente la atención. No me gustó para nada. Entonces, la primera historia, vuelvo a repetir, me gustó el dibujo, me encantó, las acciones están muy bien hechas, me encantó las expresiones de los personajes, pero el resto de las cosas me hizo sentir que quedó al debe. Esa es mi apreciación, Ramiro. Lamento mucho tener que decirlo porque de verdad que esperaba mucho más de lo que es la editorial Red Horse. Pensé que la calidad iba a subir con respecto a las ediciones anteriores, sobre todo las historias inéditas, que es como un recopilatorio pequeñito, pero me di cuenta de que lamentablemente el trabajo editorial en este caso, por lo menos de la revista que yo me compré, y que obviamente no me dio ganas de seguir comprándome los siguientes números porque no quiero gastar dinero en una revista de tan poca calidad. Prefiero comprarme tomos antiguos de Barrabase, en donde yo sé que la calidad, por último, de impresión es diferente. Entonces me dejó un gusto bastante amargo el cómic, y no sabría decirle si se los recomiendo por la impresión. Se los recomiendo por el tipo de dibujo. Es muy bonito, va muy de acorde con el tipo de historia, pero del resto lamentablemente les tengo que decir que no. No sé qué opinas tú, Ramiro, de lo que he comentado. Sí, justamente es lo que conversábamos. Bueno, estos detalles que estamos revelando acá en el podcast son igual parte de conversaciones que tuvimos con Ricardo justamente antes de que saliera esta publicación. Recordemos que nosotros estamos hablando ahora concretamente del número 1, que es de marzo de 2025. A día de hoy sabemos que salió un nuevo número de esta misma historia, y desconocemos cuál es la calidad de este segundo número. Asumimos que siguen siendo igual que el primero, pero cuando lo vimos en kiosco, bueno, yo no lo vi concretamente, me lo mencionó Ricardo, y prácticamente como niños chicos corrimos al kiosco a comprar este número 1 porque era algo que ya habíamos conversado, que incluso en el podcast, en un capítulo anterior, habíamos hablado de Barrabases con mucho cariño porque nos recuerda a los cómics que leíamos desde niños, y fuimos con mucha ilusión a comprarlo, y lamentablemente hubo aspectos negativos que no nos dejaron conformes. Usualmente no nos gusta hablar de las cosas negativas de algunos cómics, como decía Ricardo, la idea de esta sección es recomendar, y si hacemos una reseña de un cómic es con el afán de decir qué nos gustó, por qué lo leímos y por qué queremos recomendarlo. Pero en este caso no pudimos dejar pasar estos aspectos porque era algo importante para nosotros con Ricardo. No solamente por el aspecto creativo, por el aspecto renovado de un clásico, sino por la parte técnica, por la parte que al final es la que nos llega a las manos y a la vista. Una historia puede ser muy bonita, puede ser excelente, pero hasta las historias que algunas editoriales no le hacen tanta justicia al material, son reeditadas o compradas por otras editoriales más grandes y hacen un material de mejor calidad. Entonces en este caso es un asunto que nosotros no vimos en ese sentido con Ricardo, ¿no? Esperábamos que un clásico que no fuera nuevamente una reedición de historias antiguas, sino nuevas historias, tuviera el refresco de las nuevas historias, pero con una edición que le hiciera justicia, y lamentablemente no nos encontramos con eso. Así que, bueno, no queríamos, como mencionábamos anteriormente, dejarnos con la
con la nota negativa, lamentablemente, pero era un asunto que no podíamos dejar de mencionar. Pero bueno, amigos, no queríamos tampoco despedirnos con una nota amarga. Queremos seguir recomendándoles que lean historietas, que lean cómics, que compren, sobre todo si es un material que está a su disposición, que sigan llenándose de estas historias, que se sigan sorprendiendo, que se entretengan y que, bueno, si es el caso, el día de mañana tal vez entretenerse con nuestras historias que estamos planificando con Ricardo. También queríamos aprovechar en estos comentarios finales de contarles que además de este episodio que hicimos como introducción a la temporada, vamos a tener diferentes novedades del mundo del cómic y también de nuestras historias que esperamos lleguen a sus manos, a sus ojos, y que puedan comentarnos también a nosotros qué les parecen, porque venimos con Ricardo cargados de proyectos para este 2025, no solamente en el tema del podcast, sino también en proyectos de narrativa gráfica. Así que nuevamente agradecerles por estar ahí en esta segunda temporada, en este primer episodio, por estar escuchando, y también por sus comentarios. Queremos saber si tienen alguna inquietud, si también tienen algo que decir al respecto de los temas que hemos tratado, de los temas que quieren que tratemos, o de en fin, de lo que ustedes necesiten que nosotros nos enteremos y que quieran participar con nosotros. Están obviamente la caja de comentarios tanto de las redes sociales como de YouTube, para que nos hagan llegar todo lo que necesiten. Atentos también a nuestras redes sociales, las de Ricardo, las de Halcón Comics, la mía personal también, porque ahí también vamos a ir dando algunas novedades con respecto a lo que esperamos de la temporada de este año. Así que, Ricardo, ¿algún comentario final para despedirnos? Sí, quizás más de alguno puede preguntarse, bueno, ¿qué les pasó? Bueno, lamentablemente el trabajo, las enfermedades, situaciones familiares, algo que les pasa, en realidad les pasa a todas las personas, que nos quitaron la oportunidad de retomar el podcast meses antes, que teníamos planificado hacerlo hace bastantes meses atrás, pero las circunstancias no se dieron. Entonces, ahora que estamos retomando esta nueva temporada, llegamos con hartas ganas de querer mejorar, de querer implementar ciertas cosas nuevas también, como por ejemplo los especiales. Queremos que se hagan más seguidos los especiales, en donde vamos a ahondar en un tema, sobre todo de lo que es el ámbito del cómic. Recuerden que si bien tomamos muchas veces lo que son las películas, las series de televisión, la base en concreto siempre son las historietas. Entonces, en base a eso, queremos también pedirles a ustedes, los oyentes, que si ustedes tienen amigos en otros países que quizás no sean el nuestro, como es Chile o quizás Argentina, le pedimos también a ustedes que compartan el podcast con ellos y que nos hagan llegar también si ellos tienen proyectos de cómic, algún evento que quisieran compartir con nosotros, que quisieran dar aviso, porque la idea, nuestra intención de este podcast es que no solamente hablemos de cómics chilenos o de lo que son los cómics argentinos, que son nuestros vecinos. Tampoco es la idea de netamente conversar de cómic norteamericano. Queremos hablar de todos los cómics que a nosotros nos llaman la atención y que nos gustaría conversar de ellos. Y para eso también, si ustedes quieren compartir alguna información o noticia referente de algún evento que se vaya a realizar, van a ser muy bienvenidos. Y obviamente trataremos de colocarlos dentro del podcast o dentro de nuestras redes sociales. Y se vienen muchas cosas nuevas también. Estamos bien entusiasmados con Ramiro. Así que sean todos bienvenidos a esta segunda temporada del podcast Halcón Comics. Y estamos esperando también que nos sigan acompañando con sus comentarios. Así es, así que bueno, ya lo anunciaba Ricardo, se viene, sabemos que les gustan los especiales del año pasado tuvieron muy buena aceptación, este año también vamos a contar con varios especiales que esperamos sean de su agrado. Y bueno, sin nada más que decir, además de agradecerles nuevamente por su tiempo, por su espacio en su día, en su tiempo personal, y estar ahí con nosotros. Cuídense mucho de las lluvias, de los fríos, para que nos sigan escuchando y que se mantengan saludables. Y bueno, será hasta el próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao.